Jóvenes estudiantes, bienvenidos al CEPRIUNAP, garantía de éxito para la vida. Les saluda el profesor Oscar Antonio Ruiz Tariguarima y el ingeniero Jorge Antonio Soler Rumiche, encargado del curso de Química. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de funciones químicas inorgánicas parte 2, en la cual vamos a ir recordando lo que son ácidos oxácidos, ácidos hidrácidos, función sales, vamos a ver ahí, sales oxisales y sales aloideas. Bien, entonces ahora vamos a ver ácidos. Esta función está formada por compuestos que se caracterizan por lo siguiente. 1. Tener un sabor agrio. 2. Enrojecen el papel tornasol. 3. Decoloran la solución de fenolftaleína. 4. Poseen uno o más hidrógenos sustituibles por metales o radicales electropositivos para la formación de sales. Vamos a ver sales oxisales y sales aloideas. También sales ácidas. 5. Neutralizan a los hidróxidos. Recordar que para obtener un hidróxido, en este caso, trabajamos óxido básico más agua. 6. Corroen a los metales. Ahí tenemos, por ejemplo, al cobre y al hierro. 7. Son compuestos que poseen en su estructura molecular una o más átomos de hidrógeno, las cuales al disolverse en agua liberan iones hidrógeno, catión monovalente. Entonces, ahora vemos tipos de ácidos. Tenemos ahí ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos. Primer punto, ácidos hidrácidos. Para conseguir un ácido hidrácido vamos a trabajar todos los no metales del grupo 6A y del grupo 7A más el hidrógeno, que nos va a dar como resultado un ácido hidrácido. Entonces, según la nomenclatura nos indica que ponemos la palabra genérica que es ácido, seguido el nombre del no metal terminado en hídrico. Y de acuerdo a la nomenclatura sistemática que vamos a tener en cuenta la terminación uro. Entonces tenemos ahí un ejemplo, el compuesto HF. Recuerden que hidrógeno es catión monovalente y el flúor es anión monovalente, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la nomenclatura sistemática, tenemos fluoruro de hidrógeno. Nomenclatura tradicional, tenemos ácido fluorhídrico. Siguiente, tenemos ahí hidrógeno más cloro. Nomenclatura tradicional, cloruro de hidrógeno. Nomenclatura tradicional, ácido clorhídrico. Tercer punto, tenemos hidrógeno más bromo, que me da, de acuerdo a la nomenclatura sistemática, bromuro de hidrógeno, y de acuerdo a la nomenclatura tradicional, ácido bromhídrico. Por último, tenemos hidrógeno más yodo. Nomenclatura sistemática, yoduro de hidrógeno. Nomenclatura tradicional, ácido yodhídrico. Bien, ahora continuamos con el siguiente cuadro, que vamos a trabajar ahora los elementos del grupo 6A. No metal, ¿ya? Más hidrógeno, que te va a dar un ácido hidrácido. Entonces tenemos ahí el compuesto hidrógeno 2, azufre 1. De acuerdo a la nomenclatura sistemática, estamos viendo, recuerden, que hidrógeno está actuando con más 1. Azufre está actuando con menos 2, ¿ya? Quiere decir que todos los que están en el grupo 6A, su estado de oxidación es menos 2. Y los del grupo 7A, su estado de oxidación es menos 1. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí, de acuerdo a la nomenclatura sistemática, sulfuro de hidrógeno, nomenclatura tradicional, ácido sulfhídrico. Tenemos ahí agua, ¿no? Hidrógeno 2 más oxígeno. ¿Sí? Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Sistemática, oxigenuro de hidrógeno. Tradicional, comúnmente llamado agua. Tenemos ahí el compuesto hidrógeno 2, selenio. De acuerdo a la nomenclatura sistemática, seleniuro de hidrógeno. Nomenclatura tradicional, ácido selenídrico. Último punto, tenemos ahí hidrógeno 2 y teluro. Sistemática, teleniuro de hidrógeno. Y nomenclatura tradicional, ácido telenídrico. Bien, jóvenes. 2 ácidos oxácidos, llamados también oxácidos, y se obtienen de la reacción que vamos a observar a continuación. Entonces, ¿cómo se consigue un ácido oxácido? Dice, óxido ácido, o llamado también anhídrido, más agua, te va a convertir en un ácido oxácido. Tenemos ahí, por ejemplo, el carbono, que tiene como estado de oxidación más 2 y más 4. Recuerden que cuando se trabaja con la menor valencia va a terminar en oso, y cuando se trabaja con la mayor valencia termina en ico. Entonces, trabajamos ahí carbono más 2, más oxígeno menos 2. Como son pares, se puede simplificar. Como se puede observar, dice ahí para formular ácido oxácido, ¿no? Cuando es par y cuando es impar. ¿Cómo proceder a dar solución al problema planteado? Entonces, seguimos con carbono.
Como son pares, entonces me queda CO, llamado anhídrido carbonoso. Más agua te va a dar como resultado hidrógeno 2, carbono 1, oxígeno 2, llamado ácido carbonoso. O sea, solamente cambiamos la palabra anhídrido por la palabra ácido y continúa terminando en oso. Luego tenemos carbono más 4. Entonces, más oxígeno menos 2 te va a dar, como son pares, se puede simplificar y me queda el CO2 llamado anhídrido carbónico. Más agua te va a dar lo siguiente, hidrógeno 2, carbono 1, oxígeno 3. Entonces, se llama ácido carbónico. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos algunas fórmulas que podemos emplear para trabajar cuando el estado de oxidación es impar y cuando el estado de oxidación es par. Tenemos ahí el siguiente cuadro con algunos compuestos que nos dan carbono, azufre y bromo. En este caso, carbono está trabajando con dos estados de oxidación, que es más 2 y más 4, como lo vimos en el ejemplo anterior. De acuerdo a la nomenclatura tradicional, se llama ácido carbonoso. La siguiente, que es con la máxima valencia de carbono, ácido carbónico. Azufre tiene más 2, más 4 y más 6. Entonces, con más 2 se agrega hipo y termina en oso. Con más 4 va a terminar en oso. Con más 6 en ico. Entonces, ahí tenemos H2SO2, llamado, de acuerdo a la nomenclatura tradicional, ácido hiposulfuroso. El siguiente, H2SO3, llamado ácido sulfuroso. Bromo está actuando con 4 estados de oxidación, quiere decir más 1, más 3, más 5 y más 7. Con la menor, que es más 1, se agrega hipo, terminado en oso. Con más 3 va a terminar en oso, con más 5 en ico y con más 7 se agrega hiper o per, terminado en ico. Por lo tanto, tenemos ahí HBRO, ¿no? Hidrógeno, bromo y oxígeno. De acuerdo a la nomenclatura tradicional, se llama ácido hipobromoso. Con la siguiente que tenemos allí, con la valencia 3 o estado de oxidación 3, entonces se llama ácido bromoso. Con el estado de oxidación más 5 tenemos el ácido brómico. Estado de oxidación más 7 se va a llamar ácido hiperbrómico o perbrómico. Entonces tenemos una pequeña nota ahí que dice los ácidos oxácidos del fósforo, arsénico, antimonio y boro. Se aplica la siguiente fórmula, te dice hidrógeno 3 y el estado de oxidación, en este caso EO, que te indica estado de oxidación más 3, todo ello entre 2. De acuerdo a la fórmula establecida, podemos encontrar lo que nos solicita el problema a trabajar posteriormente. Bien, tenemos entonces ahí boro y fósforo, ¿sí? Vamos a aplicar las nomenclaturas tradicionales, stock, sistemática o atomicidad en cada uno de ellos. Entonces tenemos ahí el compuesto, nomenclatura tradicional, ácido bórico. Hidrógeno 3, boro 1, oxígeno 3. En la nomenclatura stock, ácido trioxo bórico y en romanos ponemos entre paréntesis 3. Sistemática o atomicidad, tenemos el trioxoborato, ¿sí? 3 en romanos, entre paréntesis, de hidrógeno. Luego tenemos ahí fósforo, que tiene su estado de oxidación más 1, más 3 y más 5. Entonces, nomenclatura tradicional, con más 1 se va a llamar ácido hipofosforoso. Nomenclatura stock, ácido dioxofosfórico, 3 en romanos, en paréntesis. Sistemático o atomicidad, tenemos el dioxofosfato, 3 en romanos, entre paréntesis, de hidrógeno. Luego tenemos con más 3, nomenclatura tradicional, ácido fosforoso. Nomenclatura stock, ácido trioxofosfórico, 3 en romanos. Y la sistemática se llama trioxofosfato, 3 en romanos, entre paréntesis, de hidrógeno. Y por último tenemos con su estado de oxidación más 5 de fósforo, con la máxima. Nomenclatura tradicional, ácido fosfórico. Nomenclatura stock, ácido tetraoxofosfórico, 5 en romano entre paréntesis, y sistemática o atomicidad, tetraoxofosfato, 5 en romanos, de hidrógeno. Como siguiente punto tenemos sales. Son combinaciones binarias o de orden superior, estructuralmente referibles a ser generados en proceso de neutralización entre sustancias de carácter ácido y otras de carácter básico. Tenemos una pequeña fórmula que nos indica ácido más base, que nos da como resultado una sal más
agua. Tenemos a continuación que es la fórmula de la sal oxisal, que vamos a trabajarlo dentro de un momento, que te dice ácido más hidróxido, que da como resultado una sal más agua. Tenemos un pequeño ejemplo, el ácido nítrico más hidróxido de sodio, que te da como resultado el nitrato de sodio más agua. Entonces, ahora vamos con sales oxisales. Son aquellos que provienen de los ácidos oxácidos. Estas sales pueden ser neutras, ácidas y básicas. Tenemos la fórmula allí que vamos a emplear para solucionar los problemas que a continuación se van a presentar en el material de trabajo. Entonces, me dice que ácido oxácido más hidróxido me da como resultado la sal oxisal más agua. Recordar que el ácido oxácido se obtiene a través de el óxido ácido o anhídrido más agua. Te va a dar como resultado un ácido oxácido. Y un hidróxido de un óxido básico más agua. Eso simplemente para recordar. Entonces tenemos ahí la nomenclatura. Nombre ácido, que la palabra genérica, si terminaba en oso anteriormente, ahora va a terminar en ito. Luego, si era con la mayor valencia ico, ahora va a terminar en ato. ¿Ok? De acuerdo a eso vamos a ir trabajando. Por ejemplo, tenemos ahí el ácido nitroso más hidróxido de potasio, que me da como resultado el nitrito de potasio más agua. Siguiente, ácido sulfúrico más hidróxido de calcio, que obtenemos el sulfato de calcio más agua. Y ahí tenemos también el ácido permangánico más hidróxido férrico, que me da como resultado el pergamanato férrico. Bien, continuamos con sales oxisales. Tenemos ahí ahora el ácido sulfúrico con el hidróxido de estroncio, que nos da como resultado el sulfato de estroncio. Luego tenemos el ácido perclórico más hidróxido auroso, obtenemos el perclorato auroso. A continuación tenemos un pequeño cuadro con la nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Tenemos ahí el sulfito alumínico, nomenclatura tradicional, nomenclatura stock, sulfito de aluminio, 3 entre paréntesis romanos, y nomenclatura sistemática, trioxo sulfato, 4 en romanos, entre paréntesis de dialuminio, porque tenemos 2 en el compuesto que nos están presentando. Luego tenemos nomenclatura tradicional, hipoclorito plumboso, nomenclatura stock, hipoclorito de plomo, 2 en romanos, entre paréntesis, y la sistemática tenemos bis, como podemos apreciar, entre paréntesis, oxoclorato, 1 en romanos, de plomo, también llamado oxoclorato, 1 en romanos de plomo, 2 en romanos. Luego tenemos ahí hipoclorito auroso, nomenclatura tradicional, nomenclatura stock, hipoclorito de oro, 1 en romanos, entre paréntesis, y sistemática tenemos el monooxoclorato 1 de oro, 1 en romanos, entre paréntesis. ¿Ok? Entonces también observamos ahí el pergamanato estánico, nomenclatura tradicional, nomenclatura stock, permanganato de estaño, en este caso 4 en romanos, entre paréntesis, y sistemática tenemos ahí tetra, aquí dice, ¿no? Pero entre paréntesis tenemos tetraoxomanganato 7, entre paréntesis, números romanos, de estaño, o tetraoxomanganato 7, números romanos, de estaño 4. Ahora vamos a trabajar sales aloideas. Son aquellas que provienen de los ácidos hidrácidos. Estas sales pueden ser neutras, ácidas y básicas. Tenemos la fórmula para poder encontrar la sal aloidea, que te dice ácido hidrácido más hidróxido igual sal aloidea más agua. Recordar que un ácido hidrácido se trabaja, ¿ya?, no metal más hidrógeno. Recuerden, no metal del grupo 6 y no metal del grupo 7A. Más hidróxido, y un hidróxido también recordar que se obtiene de un óxido básico más agua. Igual sal aloidea más agua. Entonces, tenemos allí la nomenclatura que me dice, ¿no?, nombre del ácido, en este caso que es la palabra genérica, y este caso va a terminar en uro, ¿ya? El nombre del metal con el cual se está trabajando. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí un ejemplo. Ácido sulfídrico más hidróxido de magnesio. Cambiamos hídrico por uro. Vamos a obtener el sulfuro de magnesio más agua. Si queremos balancear, nos damos cuenta que tenemos un átomo de magnesio, un átomo de azufre, hidrógeno tenemos 2 en el primer miembro, 2 en el siguiente miembro. Entonces, en agua le ponemos 2 como coeficiente y vamos a tener 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Nos va a salir más adelante en reacciones. Siguiente ejemplo, ácido clorhídrico más hidróxido áurico. Ahí está trabajando oro con su estado de oxidación 3, que es la mayor.
Entonces nos va a dar como resultado el cloruro áurico más agua. Igual, si queremos balancear, podemos hacerlo, ¿sí? Para poder encontrar los coeficientes que más adelante nos va a servir. Seguimos con sales aloideas. Ahora tenemos ahí el fluoruro de calcio, bueno, como nomenclatura tradicional, en este caso, fluoruro cálcico. Luego tenemos el cloruro ferroso, posteriormente el bromuro niquélico y por último el seleniuro plúmbico. Sales ácidas. Son sales que aún contienen hidrógeno en su estructura. Derivan de la sustitución parcial de un ácido poliprótico por metales. Tenemos ahí el ácido fosfórico, por ejemplo, ¿sí? Hidrógeno, primer punto, que me da el ácido fosfórico. Cuando trabaja o reacciona en este caso más sodio, te dice, es unas sales ácidas, ¿sí? Se va a llamar, ¿qué cosa? ¿Cómo se va a llamar eso? Fosfato ácido de sodio. Y así sucesivamente podemos ir trabajando con más 2, más 3 y vamos así obteniendo las sales ácidas respectivamente. Bien, podemos observar ahí otro ejemplo, ácido sulfúrico más hidróxido de calcio, que nos va a dar como resultado el sulfato ácido de calcio, llamado también bisulfato de calcio o hidrosulfato de calcio. En el siguiente cuadro podemos apreciar algunos compuestos que vimos anteriormente con la nomenclatura tradicional, ¿sí? Tenemos entonces fosfato ácido de sodio, tenemos fosfato diácido de sodio, ¿ya? Tenemos el carbonato ácido de potasio o bicarbonato de potasio, que lo utilizamos nosotros a veces en casa, ¿no? Y por último tenemos el sulfito ácido de cromo 3 en romanos entre paréntesis. Bien, jóvenes, entonces ahí hemos podido escuchar todo con relación al tema sobre funciones químicas inorgánicas, parte 2. Agradecerles por su atención y continuamos la próxima clase.